¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a continuar hablando acerca de los registros de desplazamiento. En un video pasado hablamos extensamente acerca del 74HC164, el cual es un registro de tipo SIPO, entrada serial con salida en paralelo. Significa que yo los datos los voy a ingresar de forma serial por el pin 1 y 2 y los datos los voy a ver reflejados en los pines 3 hasta el 13. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener estos datos en la salida, yo tendría que ingresar este dato de forma serial. Voy a ingresar, por ejemplo, el 1, aquí está, colocando un pulso en el pin 8. Voy a ingresar aquí el flanco de subida y está. Y vemos que este dato que está en la entrada ha pasado a la salida número Q0. Voy a ingresar nuevamente un 1 y vemos que esta vez el dato que estaba en Q0 se desplazó hacia Q1. Voy a ingresar ahora 3 ceros, ahí está 1, 2 y 3 y finalmente 3 unos, 1, 2 y 3. Y listo, finalmente tengo los datos que yo había ingresado por la entrada de forma serial reflejados en la salida. Sin embargo, hubo un pequeño efecto. Yo no obtuve todos estos datos de forma instantánea en la salida, sino que los datos fueron desplazándose de bit en bit y se vio este pequeño efecto aquí en la salida. Quizás porque lo hicimos un poco lento. Si lo hiciéramos más rápido, quizás el ojo humano no apreciaría este efecto. Sin embargo, si nosotros quisiéramos tener una aplicación en la cual no queremos ver este efecto de desplazamiento o de corrimiento, podríamos utilizar otros registros de desplazamiento, como por ejemplo el 74HC595, que es este, que también es un registro de desplazamiento que tiene 8 salidas. Y los datos van a ingresar de forma serial, en este caso por el pin 14. Sin embargo, voy a tener dos pines de reloj. El primero va a ser para los 8 flip-flops, para que los datos vayan ingresando. Y el segundo me va a permitir que una vez que ya haya completado los 8 datos, ya los he ingresado por la entrada, finalmente este pin me va a permitir que esos datos se vean reflejados en la salida recién. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver esto. Voy a ingresar el mismo dato, voy a ingresar un 1 y está el pin de datos en 1. Voy a ingresar el pulso de reloj, ahí está 1, 2 y vemos que todavía en las salidas no hay ningún dato presente. Voy a ingresar ahora 3 veces 0, voy a colocar la entrada de datos en 0, voy a ingresar los pulsos de reloj 1, 2 y 3 y finalmente voy a colocar la entrada de datos en 1 y voy a enviar 3 datos en 1. Ahí está, 1, 2 y 3. No tengo absolutamente nada en la salida. Así que ahora me toca colocar el pulso de reloj para hacer que estos datos que están dentro del 74HC595 se vean reflejados en los pines de salida. Voy a ingresar por aquí un pulso, un flanco de subida y vemos que el dato recién se hace presente en la salida. ¿Okay? Esto es la diferencia entre el 74HC595 con el 164. De hecho, si quieres ver el video donde hablamos extensamente del HC164, te voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba. Pero hoy vamos a hablar extensamente acerca del 595. Como les decía, me permite no ver este efecto de corrimiento, pero a cambio de esto yo necesito 3 pines para controlar esto. Vamos a la hoja de datos de este integrado para poder entender cómo es que funciona. Bien, ahora vamos a ver cómo es que está formado internamente el 74HC595. Aquí en la hoja de datos vamos a encontrar 3 grandes bloques. El primero de ellos es el registro de desplazamiento. Este primer bloque es básicamente igual a cómo funciona el 74HC164. Es decir, es un bloque que está formado por 8 flip-flops conectados en forma serial, uno a continuación del otro, donde vamos a tener un pin de ingreso de datos, que es el pin 14. Por aquí vamos a ingresar los datos de forma serial y por el pin 11 vamos a enviar los pulsos de reloj, los flancos de subida, los pines de reloj para cada uno de estos flip-flops para que los datos vayan desplazándose de flip-flop en flip-flop. Una vez que ya tenemos los 8 datos que queremos, van a estar aquí presentes en la salida del registro de desplazamiento. Y pasamos al segundo bloque, que sería el registro de almacenamiento. Este registro de almacenamiento va a recibir estos datos que han llegado del registro de desplazamiento, y para que estos datos de entrada estén en la salida del registro de almacenamiento necesitamos colocar un pulso de subida, un flanco de subida en el pin 12 denominado RCK. Una vez que colocamos este pulso de reloj, vamos a hacer que los datos que están aquí en la entrada del registro de almacenamiento pasen a la salida del registro de almacenamiento. Y aquí nos topamos con el tercer bloque, que es un buffer de estado. Este buffer de estado básicamente lo que va a hacer es que estos datos que están en la salida del registro de almacenamiento
pasen a los pines de salida del circuito integrado denominados QA hasta QH. Ok, para esto, para que este paso se dé de aquí hasta acá, necesitamos colocar un estado en bajo en el pin 13 denominado G. Esta raya arriba en la letra indica que usa una lógica negativa, significa que necesitamos que para que esto se habilite colocar un 0 o un nivel bajo. Si vemos más abajo vamos a encontrar exactamente los componentes que abarcan cada uno de estos tres bloques. Por ejemplo, toda esta parte de acá es lo que es el bloque de registro de desplazamiento, que es igual, como les decía, a un 74HC164. Tenemos 8 flip-flops conectados uno a continuación de otro. Tenemos el pin de ingreso, que es el pin 14. Tenemos el pin 11, por donde vamos a ingresar los pulsos de reloj para cada uno de estos flip-flops, para que los datos se vayan desplazando. Y a su vez, cada una de estas salidas de estos flip-flops que componen el registro de desplazamiento llegan a la entrada de otros 8 flip-flops. Estos 8 flip-flops componen lo que es el registro de almacenamiento y básicamente reciben los datos de los flip-flops de registro de desplazamiento. Y se les dice almacenamiento porque los datos se van guardando aquí, mientras los datos en los flip-flops de registro de desplazamiento se van desplazando uno a continuación de otro. Una vez que ya completamos todo el desplazamiento, entonces vamos a aplicar un pulso de subida aquí en el pin 12, que es básicamente el pin de reloj de cada uno de los flip-flops que compone el registro de almacenamiento. Una vez que apliquemos este pulso, vamos a hacer que los datos que están en la entrada de estos flip-flops pasen a los pines de salida de estos mismos flip-flops. Se van a encontrar aquí y finalmente encontramos estos buffers que nos van a permitir habilitar o deshabilitar las salidas. Como les decía, este pin 13, para que esté habilitado necesitamos colocar un 0 o un nivel bajo. Una vez que hacemos esto, los datos que están en las salidas de estos flip-flops se van a ver reflejados en los pines de salida del circuito integrado. Así es como funciona. Como les había dicho, tenemos 8 salidas que van desde QA hasta QH y tenemos un noveno pin de salida que es el QH negado, que es el pin 9, que ya más adelante vamos a ver para qué funciona. Adicional a esto tenemos lo que es el pin 10, que también utiliza una lógica negada, es decir, se habilita con 0. Aquí esta raya arriba en el nombre nos indica que utiliza una lógica negativa. Y este pin 10 básicamente es el master reset, nos va a permitir resetear las salidas de los flip-flops. Entonces vamos a volver aquí a Proteus y vemos que efectivamente los datos están presentes aquí en la salida, porque en el pin 13, que es el output enabled, precisamente tenemos un nivel bajo. Si nosotros colocamos aquí un nivel alto, automáticamente las salidas quedan deshabilitadas y aquí no tenemos ni 0 ni un 1, no tenemos nada. Si volvemos a colocar este pin en 0, automáticamente habilitamos las salidas. Entonces el pin 10 es el pin que nos va a permitir resetear lo que es el master reset. Entonces si nosotros colocamos aquí un 0 y colocamos un pulso en el reloj de los flip-flops que componen el registro de almacenamiento, ahí está, automáticamente las salidas todas pasan a reset, pasan a un estado 0. Como pueden ver acá, están de color azul indicando que están en 0, ¿ok? Así es básicamente como funciona. Ahora, el pin 7 es un pin, si se dan cuenta aquí en el esquemático, es la salida del último flip-flop del registro de desplazamiento, ¿ok? Significa que de aquí yo podría colocar otros circuitos 74HC595 en serie y de esta forma podría controlar 2, 3, 4 o la cantidad de registros de desplazamiento que yo desee, ¿no? Es básicamente para eso. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo colocando otro 74HC595. Voy a hacer una pausa aquí para poder armar el circuito y regreso. Bien, ya terminé de armar el circuito. Esta vez tenemos dos 74HC595 y la conexión es que ambos circuitos integrados están en serie. Es decir, la salida Q9, la salida en el pin 9, que es el Q7 negado, va a ir a la entrada del segundo 74HC595. Los pines de reloj de los registros de desplazamiento van a estar unidos y los pines de reloj del registro de almacenamiento también van a estar unidos. Es decir, es como si yo tuviese un circuito integrado, un 595, pero de 16 salidas. El dato que quiero mostrar es este. Estos son los datos en cada una de las salidas de cada uno de los 595.
y al final debería tener un valor como esto. Estos son mis 16 datos de entrada. Lo primero que necesito mandar es comenzar por este bit, el menos significativo, que se haga presente aquí y que se vaya desplazándose de bit en bit. Entonces vamos a hacer esto, vamos a energizar esto y vamos a colocar primero dos unos. Ahí está, 1, 2, luego 3 ceros. Vamos a colocar la entrada en 0, vamos a colocar 3 pulsos, 1, 2, 3. Vamos a colocar esta vez 3 unos en la entrada, 1, 2 y 3, 2 ceros, 1, 1, 2 y vamos a colocar 2 unos, 1, 2 y finalmente 4 ceros, 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, ahora que ya tenemos los 16 datos cargados o ingresados por los 74HC595, vamos a aplicarle un pulso reloj en lo que son los relojes de los flip-flops que corresponden a los registros de almacenamiento. Vamos a hacer esto y efectivamente la salida se ve ahí. Aquí está 1, 1, 3 ceros, 3 unos y aquí tenemos estos dos son el 9 y el 10 no están conectados. Tenemos 0, 0, 1, 1 y 4 ceros. Ok, esto está funcionando bien. Y finalmente aquí los pines de Output Enable los he conectado directamente a tierra para que siempre estén habilitadas las salidas. Y los pines de Master Reset los he colocado a 5 voltios para no utilizar esta función. Así que así es básicamente como funciona el 74HC595. La única diferencia con el 164 es que este necesita 3 pines para poder controlar, pero me permite ya no visualizar ese efecto de desplazamiento de datos. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Ya en el próximo video vamos a utilizar este integrado con algún microcontrolador, igual como lo hicimos con el 164. Y vamos a ver qué cosa es lo que podemos hacer ahí. Espero que este video les haya gustado. Si es así, ayúdenme a compartir esta información. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.